COVID-19 es una infección viral que ha causado la segunda pandemia que ha enfrentado el mundo en el siglo XXI. El agente infeccioso, el SARS-CoV-2, es un virus ARN que ha tenido la capacidad de crear y mutar para generar nuevas variantes. Sin embargo, las investigaciones continúan y una reciente publicación este 1 de marzo 2022 por la Universidad de Bristol, en Reino Unido, estaría identificando una capacidad preocupante, pero también muy importante a tomar en cuenta en relación al SARS-CoV-2. ¿Puede el virus vivir más tiempo dentro de nuestro cuerpo y no tener conocimiento de ello? Y sobre todo, ¿las personas podrían estar albergando variantes del coronavirus que todavía no se conocen? En esta reciente investigación dada por la Universidad de Bristol, se entendería que el virus tendría una capacidad que hasta el momento no se ha conocido. La capacidad de permanecer quiescente o en silencio en nuestras células del cuerpo. Situación que podría conllevar a nuevas reactivaciones del coronavirus en un futuro cercano. En este video vamos a compartir esta reciente investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 1 de marzo 2022 por la Universidad de Bristol, en donde los científicos habrían determinado nuevas propiedades del SARS-CoV-2, el agente infeccioso de la enfermedad COVID-19, enfermedad que ha causado una pandemia y prácticamente 4 olas de contagio a nivel mundial. Es muy importante entender que estas nuevas características explicarían posiblemente un escenario que hasta ahora no se tenía en cuenta con respecto a la pandemia. En este video vamos a hablar sobre ello. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante es tomar en cuenta que el mundo habría enfrentado una enfermedad infecciosa que se ha presentado como la segunda pandemia del siglo XXI, cuando el 11 de marzo 2020 la Organización Mundial de la Salud al nuevo coronavirus que habían detectado en pacientes en lo que significa la región de Wuhan en China, habrían determinado que esta enfermedad COVID-19, dado el avance de las infecciones en países, fue catalogada como pandemia. Y de esta manera, el 11 de marzo se cataloga a la enfermedad COVID-19, una enfermedad que recién se conocía como la segunda pandemia del siglo XXI. Identificado al agente infeccioso, en enero de 2020 se conocía que compartía bastante similitud con otro coronavirus que había afectado en el 2002 a regiones de países asiáticos, se le dio el nombre del SARS-CoV-2. Las investigaciones han estado desde entonces conociendo más sobre este agente infeccioso, sobre cuál es su tiempo de incubación, cuál es el cuadro clínico, cómo causa la agresividad, cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que conllevan a la severidad de la enfermedad. Sin embargo, las investigaciones continúan, dado que el virus mostró una característica importante en diciembre de 2020, en donde las mutaciones y las nuevas variantes del coronavirus fueron detectadas. En una reciente investigación dada este 1 de marzo 2022, científicos de la Universidad de Bristol habrían identificado una propiedad importante. Esta investigación mostraría que el virus jugaría su última carta con respecto a la infección: esconderse del sistema inmunitario. Una situación importante a tomar en cuenta. No que el virus se elimine, sino que las personas permanezcan a manera de reservorio con el virus dentro de sus células. Esta es una situación bastante preocupante, sobre todo porque podría conllevar a que en el futuro, de acuerdo al sistema inmunitario, las personas podrían reactivar COVID-19. Según la investigación, los individuos infectados por SARS-CoV-2 podrían tener diferentes variantes escondidas en diferentes partes del cuerpo. Ese es otro punto importante que la investigación habría revelado. En primer lugar, que el virus probablemente no se elimine del cuerpo, pero otra parte,
es que las personas tengan variantes del coronavirus escondidas en células de su cuerpo. Dos situaciones preocupantes que podrían desencadenar nuevas olas de contagio en un futuro, en donde el virus no sería eliminado, sino tendría un mecanismo de ocultarse del sistema inmunitario en células determinadas del cuerpo, y sobre todo que las variantes que puede originar este virus podrían también estar escondidas dentro de ello. Es la situación que los investigadores han revelado. Sobre todo tomaría una preocupación importante dada la reactivación, y esta no es la primera vez que se describe que los virus pueden tener a manera de reservorio y quedar como reservorio en células. Un claro ejemplo es la varicela. El virus de la varicela igualmente puede quedar almacenado en células de nuestro cuerpo, y años después, cuando la persona tiene un cambio que puede conllevar alteración del sistema inmunitario, este virus puede reactivarse y dar lo que conocemos como el herpes zóster. Importante, en donde la baja de la inmunidad haría la activación del virus que ha quedado en reservorio o ha quedado en un estado quiescente, pero que no se habría eliminado. La investigación estaría evaluando sobre todo a dos órganos que podría estar almacenando a los virus y que podrían ser causa de preocupación en un futuro. Es muy importante que la investigación había revelado que el virus tiene la capacidad de ocultarse del sistema inmunitario, y esta capacidad le permitiría al virus sobrevivir, pero sin embargo ello podría generar que el virus se reactive nuevamente en un futuro y de esta manera generar nuevas olas de infecciones, y eso es lo que estaría preocupando sobre todo a la investigación. Es importante que la investigación habría evaluado de que el SARS-CoV-2 tiene esa capacidad de esconderse del sistema inmunitario y de esta manera no ser detectado por el mismo, y esto conllevaría a una ventaja sobre el virus, que podría estar en un estado de reservorio y activarse nuevamente en un futuro. Los investigadores habrían detectado que, sobre todo, células renales y las células del vaso eran los principales lugares donde el virus podría esconderse. Es decir, riñones y vaso serían zonas de reservorio para SARS-CoV-2. Un punto muy importante que podría conllevar a que se active nuevamente el virus, y si bien es cierto, el mundo podría superar la pandemia COVID-19 y llegar a un estado de endemia, podría tener nuevos brotes de la infección por este hallazgo importante que tendría la capacidad del virus: esconderse del sistema inmunitario. Una preocupación importante, dado que no solo podría generar nuevas olas de contagio, sino lo que han encontrado los investigadores es que no solo el virus se ocultaría, sino las variantes que cada persona en su interior va originando podrían estar almacenadas a manera de reservorio en células, principalmente a nivel renal y a nivel del vaso. Esta investigación revelaría una nueva característica que aún se desconocía del SARS-CoV-2. Situación preocupante, dado que la pandemia no ha terminado, y sobre todo tenemos que tomar en cuenta cómo podría afectar esta investigación que se conoce del SARS-CoV-2 en el futuro. Es muy importante no bajar la guardia. Es muy importante ser conscientes de estas capacidades y sobre todo estar atentos a la información que se va brindando. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente, preocupante, por la Universidad de Bristol, que este 1 de marzo publicó un trabajo de investigación en donde se mencionaba que el virus tendría una última carta para jugarse, y hablamos de el esconderse del sistema inmunitario. Los investigadores han encontrado de que el virus no solo se encontraría escondido en células específicas, sobre todo en riñón y vaso, sino que tendría la capacidad de también almacenar las variantes que cada persona infectada pueda estar originando del SARS-CoV-2, y sobre todo tenerlas como reservorio dentro de sus células, mecanismo que el virus utilizaría para esconderse del sistema inmunitario. Sin embargo, el riesgo de reactivaciones del virus y sobre todo generar nuevas olas de contagio en un futuro es latente y podría estar dándose. Las personas aparentemente no eliminarían el virus según la investigación, y esto podría condicionar a que las células de riñón y vaso puedan ser fuentes de reservorio de SARS-CoV-2.
situación que en un futuro podría conllevar a incremento de casos nuevamente o a nuevas olas de contagio o, peor aún, a nuevas variantes del coronavirus. Debemos nosotros estar atentos a ello para seguir con las medidas de cuidado y seguir estando atentos a qué investigaciones se van dando para poder cuidar nuestra salud. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.